Bueno, hola a todos. Lo primero que vamos a hacer en esta lección es explicar lo que es el presente simple y el presente continuo. Vamos a empezar con esto porque en la unidad nosotros tenemos que saber cuáles son las diferencias entre estos dos tiempos gramaticales que aparentemente son similares, pero que en realidad su uso son muy variados. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar con presente simple. Presente simple es el tiempo gramatical que nosotros necesitamos cuando nos referimos a cosas que hacemos cotidianamente, pero que no estamos haciendo en el momento. ¿Sí? Estas cosas que nosotros hacemos cotidianamente las expresamos en presente simple. No podemos expresar acciones que estamos haciendo en el momento. Por ejemplo, yo estoy grabándome, yo estoy diciendo, por ejemplo, yo estoy hablando acerca del presente simple. Este tiempo gramatical no es el mismo presente simple. El presente simple es exclusivamente para cosas que hacemos dentro de una rutina y para conceptos científicos. Eso lo explicaré más adelante. ¿Cómo formamos el presente simple? El presente simple lo formamos de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que tener presente son los pronombres, que son los que por lo general inician las oraciones afirmativas en los diferentes tiempos gramaticales del inglés. ¿Cuáles son los pronombres? Entonces acordémonos de ellos. I, quiere decir yo, you, he, she, it. Estos son algunos de los pronombres que se necesitan para organizar las oraciones en presente simple y cualquier tipo de oración en cualquier tipo gramatical, pero que son importantes recordar. Otro pronombre es we, you y they. ¿Okay? De acuerdo a estos pronombres podemos tener una idea acerca de cómo se va a escribir la oración en el presente simple y cómo va a ser la conjugación del verbo. ¿Sí? Entonces vamos a empezar primero con el pronombre I. Eso sería una oración en afirmación. I. Podemos poner el pronombre play, jugar. I play the piano. ¿Okay? I play the piano. Yo toco el piano. Aunque en realidad el significado más común de play es jugar. ¿Sí? Pero en esta oración quiere decir yo toco el piano. ¿Okay? Si lo estuviéramos haciendo con el pronombre you, el verbo se mantiene de la misma manera. You play the piano. ¿Okay? You play the piano. Pero existen tres pronombres que son los llamados tercera persona del singular, los cuales tienen una regla diferente a la hora de conjugar el verbo. Si queremos decir, por ejemplo, él toca el piano, necesitamos agregar la S. He plays the piano. Y así con todos los pronombres que son de la tercera persona del singular. Por ejemplo, she plays the piano. ¿Okay? Este es otro ejemplo de la tercera persona del singular. ¿Okay? Con it quiere decir eso. It plays the piano. It plays the piano. ¿Okay? Ya cuando estamos usando los pronombres como we, you de nuevo, que quiere decir ustedes, and they, y ellos, el pronombre vuelve a quedar de la misma forma que lo hicimos con I y con you al principio. ¿Sí? Entonces, queremos decir, por ejemplo, nosotros tocamos el piano. We play the piano. ¿Okay? Y es una oración que se refiere a algo que estas personas hacen cotidianamente. No se está refiriendo a una oración que es de algo que se está haciendo en el momento. ¿Sí? Es exclusivamente cosas cotidianas. Esa es principalmente la regla del afirmativo. ¿Okay? Existen otras variables como es el hecho de tener verbos que terminen en Y después de una consonante. Porque tal como se ahorita con el verbo play, play, este verbo no se le agrega la regla que les voy a explicar
singular. Pero si tenemos verbos como por ejemplo study, que es estudiar, y que está la Y después de una consonante, esa Y se convierte en IES y se diría studies. ¿Okay? Si queremos poner un pronombre, tiene que ser los pronombres de la tercera persona para que esta regla se cumpla. Si no es un pronombre de la tercera persona, sencillamente el verbo va a ser study con Y. ¿Okay? Entonces, he studies, que quiere decir él estudia. ¿Okay? Si le queremos poner un complemento sencillo, studies English. He studies English. Él estudia inglés. A continuación les voy a mostrar algunos ejemplos, principalmente con tercera persona del presente simple. Tenemos como primer ejemplo, he works in the mall. ¿Okay? He works in the mall. She likes good food. She likes good food. She lives in France. She lives in France. She does exercise. She does exercise. Finally, we have she dresses very well. She dresses very well. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos coger esas oraciones afirmativas con los diferentes pronombres en el presente simple y las podemos convertir en negaciones. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que saber es que para la tercera persona del singular, el auxiliar es das. Para los demás pronombres, el auxiliar es do. Y ese auxiliar, en la mayoría de los tiempos gramaticales del inglés, es necesario para poder crear ejemplos en negación. Si tenemos, por ejemplo, el ejemplo we work in the mall, lo que tenemos que hacer es agregar el auxiliar en forma negativa. ¿Dónde lo agregamos? Lo agregamos antes del verbo. Por ejemplo, we don't work in the mall. We don't work in the mall. Nosotros no trabajamos en el centro comercial. Si lo queremos hacer con el ejemplo con el pronombre I, agregamos también el auxiliar do, pero en forma negativa. Entonces, este ejemplo se volvería I don't like good food. I don't like good food. Con este ejemplo, they live in France. They don't live in France. They don't live in France. Aquí tenemos un pronombre de la tercera persona del singular. Por lo tanto, nos vamos a olvidar de do para crear la negación y vamos a tomar el auxiliar das, pero en forma negativa. ¿Qué sería? She doesn't. She doesn't. Ok, les voy a explicar acá. Entonces, she doesn't does exercise estaría mal. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos el verbo conjugado de la tercera persona, de esa manera, por ejemplo, lo convertimos en infinitivo. ¿Sí? Este does pertenece a do, lo cual se convertiría esta oración en she doesn't do exercise. Ella no hace ejercicio. Esta sería la forma en la que cambiaría la oración para poder ser negativa. Finalmente tenemos esta. He dresses it very well. He dresses very well. Acá hay diferentes reglas. La primera es que tenemos que el verbo termina en dos S. Por lo tanto, le agregaron ES a la tercera persona en la conjugación. Si lo queremos convertir en negación, tenemos que borrar esa conjugación que solamente la aplicamos en afirmativo. Y nos apropiamos del auxiliar del pronombre he, pero en versión negativa, que sería doesn't. Y lo ubicamos antes del verbo. He doesn't dress very well. He doesn't dress very well. Bueno, vamos a tomar estos ejemplos para convertirlos en preguntas. Para poder convertir estos ejemplos afirmativos en preguntas, lo que tenemos que hacer es tener claro cuál es el auxiliar de cada pronombre. ¿Sí? Como acá tenemos el auxiliar, el pronombre we, en la oración we work in the mall, lo que tenemos que hacer es utilizar el auxiliar do, que es el que corresponde a este pronombre, y agregarlo al
comienzo de la oración. Entonces tendríamos: do we work in the mall? Do we work in the mall? Si lo queremos hacer con you, agregamos el auxiliar al comienzo. Do you like good food? Do you like good food? Si lo queremos hacer con they, el auxiliar también es do. Do they live in France? Do they live in France? Si lo queremos hacer con este, como aquí ya empieza a aparecer los pronombres de la tercera persona y tenemos sus verbos conjugados de acuerdo a la regla del presente simple, lo que tenemos que hacer es quitar esta conjugación y ahí se agrega el auxiliar, porque las preguntas quedarían mal si le dejamos la conjugación de los ejemplos en afirmativo. Es decir, que este do de hacer para la tercera persona vuelve y se convierte en la forma normal, pero tenemos que agregar el auxiliar del pronombre she, que es does. Entonces escribimos: does she do exercise? Does she do exercise? Y finalmente, con este ejemplo que también es de tercera persona singular, tenemos que quitar la conjugación del verbo. La quitamos, que era el verbo en infinitivo, dress, vestir, y tenemos que agregarle el auxiliar de acuerdo al pronombre. Entonces, tenemos el pronombre he, el auxiliar es does, que corresponde a la tercera persona. Entonces, does he dress very well? Does he dress